Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy les traigo un tema que hay, Dios mío. Estoy segura de que les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de secretos, rumores, y el romance. Si lo han adivinado, vamos a hablar de la bomba, la noticia que ha sacudido a todos los fans de las series turcas y que ha estado en boca de todos, la supuesta confesión de amor de Demet Özdemir hacia Can Yaman. ¿Listos para el chismecito jugoso? Pues abróchense los cinturones. Porque esto es más emocionante que el final de una serie turca con 1000 giros inesperados, con esos cliffhangers que nos dejan con el corazón en un puño. Ya saben, esos momentos en los que te quedas pegado a la pantalla, rogando que llegue el próximo capítulo. Y este tema no es diferente. Primero que nada, para los que quizás no estén tan familiarizados con este mundo de las series turcas, déjenme presentarles a los protagonistas de esta historia. Tenemos a Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, famosa por su carisma, su talento y por supuesto su belleza. Una mujer que irradia luz propia, con una sonrisa que conquista corazones y una capacidad actoral que la ha catapultado a la fama. La hemos visto brillar en diversos roles, demostrando su versatilidad y su habilidad para conectar con el público. Desde papeles más cómicos hasta interpretaciones dramáticas, Demet siempre nos sorprende y nos hace querer más. Su estilo, su elegancia y su naturalidad la han convertido en un ícono de la moda y en un referente para muchas jóvenes. Y por otro lado, tenemos a Can Yaman, el galán por excelencia, el hombre que ha robado suspiros en todo el mundo con su mirada intensa y su todo. Un hombre con una presencia magnética, con un físico que no deja indiferente a nadie y una personalidad que, a pesar de su fama, ha sabido mantenerse fiel a sí mismo. Can ha demostrado ser mucho más que un rostro bonito, es un actor comprometido, que se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada proyecto. Su carisma, su profesionalismo y su entrega lo han convertido en uno de los actores turcos más internacionales del momento. Ha conquistado corazones en Italia, España, Latinoamérica, en todo el mundo. Ambos en su momento protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. Una serie que además de ser un éxito televisivo, generó una química explosiva. Entre ellos. Una química que traspasó la pantalla, que se sintió en cada mirada, en cada abrazo, en cada beso. Una química que hizo que los fans soñaran con un romance en la vida real. Ahora, ¿por qué esta noticia ha causado tanto revuelo? Bueno, porque durante la filmación de Pájaro Soñador, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can inundaron los medios. Los fans enloquecieron, deseaban verlos juntos en la vida real, y la verdad, la química que irradiaban en la pantalla era incuestionable. Se les veía muy cercanos, sonrientes, cómplices. Era muy fácil imaginar que ese amor traspasara la ficción. Era como si la magia de la serie se hubiese extendido a la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo algo más allá de la pantalla? Esa es la pregunta del millón, y es lo que vamos a tratar de responder hoy. Y es que como buenos toques de las series turcas, nos encanta indagar, buscar pistas, analizar cada detalle para intentar desentrañar los secretos de nuestros ídolos. Los rumores de un romance secreto entre Demet y Can fueron alimentados por varios factores. Primero, la propia intensidad de la serie. Pájaro Soñador era una comedia romántica con mucha pasión, muchos besos, muchas miradas que te hacían suspirar. La historia de Sanem y Can, dos almas destinadas a encontrarse, atrapó a la audiencia desde el primer capítulo. La trama estaba llena de momentos románticos, de escenas que te hacían reír y llorar, de obstáculos que la pareja tenía que superar. Y la química entre Demet y Can era el ingrediente secreto que hacía que todo funcionara a la perfección. Segundo, la forma en que se comportaban fuera del set, fotos, vídeos, declaraciones, todo parecía apuntar a algo más que una simple amistad. Se les veía cenando juntos, asistiendo a eventos. Y claro, los fans, con la imaginación volando por las nubes, no paraban de hablar de la pareja perfecta. Las redes sociales se inundaban de mensajes, de montajes, de deseos de que la historia de amor de Sanem y Can se hiciera realidad. Las fotos robadas, los vídeos improvisados, las miradas cómplices, todo era material para alimentar los sueños de los fans. Recordemos esas fotos en las que se les veía paseando por Estambul, compartiendo risas y miradas cómplices. O esos vídeos en los que se les veía cantando juntos en eventos privados.
O las entrevistas en las que se dedicaban a halagos mutuos. Todo esto, sumado a la gran expectación que generaba la serie, contribuyó a crear una burbuja de rumores y especulaciones. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Siempre se mantuvieron en silencio, dejando la puerta abierta a la especulación. Y es aquí donde entramos en el terreno de la famosa confesión. Esa palabra que nos enciende las alarmas y nos hace querer saber más. Según diferentes fuentes, en una entrevista reciente, Demet Özdemir, supuestamente habría hablado sobre su relación con Can Yaman, revelando sus sentimientos. La noticia corrió como la pólvora, especialmente en las redes sociales. Los fans se volvieron locos, ansiosos por saber qué había dicho, qué había confesado. Los hashtags se multiplicaron, los memes se viralizaron, y la especulación se desató. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Demet? Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde la información se vuelve un poco confusa, ya que la veracidad de la supuesta confesión está en tela de juicio. Es que en el mundo del espectáculo las noticias vuelan, y a veces la verdad se pierde en el camino. Algunos medios afirman que Demet habría reconocido que sí, que sintió algo por Can durante la filmación, que la química era real y que hubo momentos de duda y de tentación. Que la conexión entre ellos era tan fuerte que era inevitable que surgieran sentimientos. Que la magia de la serie se había colado en sus corazones. Otros, por el contrario, aseguran que la actriz negó rotundamente cualquier relación romántica, explicando que la conexión que tenían era puramente profesional y que la química en pantalla era parte de su trabajo como actores. Que como buenos profesionales, habían sabido transmitir esa pasión y ese romance que la serie requería. Que la química en la pantalla era producto de su talento y de su compromiso con el proyecto. La realidad es que sin una confirmación oficial, todo queda en el terreno de la especulación. Es muy común en el mundo del espectáculo que los medios exageren, inventen o distorsionen las declaraciones de las celebridades para generar más audiencia. El *clickbait* está a la orden del día. Los titulares sensacionalistas, las noticias manipuladas, todo con el fin de atraer la atención del público. Además, hay que tener en cuenta que a veces las traducciones pueden ser inexactas, o las interpretaciones pueden variar. Un simple malentendido en la traducción de una entrevista puede dar lugar a interpretaciones erróneas y a la propagación de falsos rumores. Lo que sí podemos decir es que la relación entre Demet y Can siempre ha sido tema de conversación. Y aunque nunca se haya confirmado un romance, lo cierto es que la conexión entre ellos, en Pájaro Soñador, fue innegable. Y eso, amigos míos, es lo que hace que esta historia sea tan interesante. La duda, la incertidumbre, la posibilidad de que haya habido algo más allá de la ficción, es lo que nos mantiene enganchados. Ahora, más allá de la supuesta confesión, hay que considerar otros factores. ¿Qué ha pasado con Demet y Can desde que terminó la serie? Ambos han seguido sus carreras con éxito. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente se divorciaron hace poco. Un matrimonio que parecía perfecto, pero que finalmente no funcionó. Y Can, por su parte, ha estado trabajando en diferentes proyectos, algunos fuera de Turquía, demostrando su ambición y su deseo de conquistar el mercado internacional. La vida de las estrellas de las series turcas, como la de cualquier persona famosa, está llena de altibajos. El éxito profesional, el amor, el desamor, los rumores, la presión mediática, todo forma parte de su día a día. Y es que ser famoso no siempre es sinónimo de felicidad. Parece que ambos están centrados en sus vidas personales y profesionales, pero ¿quién sabe? La vida da muchas vueltas. Quizás el destino les tenga preparado un reencuentro. O quizás cada uno ha encontrado su camino por separado. Y aquí es donde me gustaría hacer una pequeña pausa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente hubo algo más entre Demet y Can? ¿O piensan que todo fue parte del show? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías, sus opiniones. Déjenlas abajo en la sección de comentarios. Somos una comunidad y nos encanta compartir. No olvidemos que a veces la realidad supera la ficción. Que las historias de amor que vemos en las series pueden llegar a inspirar o a reflejar las propias experiencias de los actores. En resumen, la supuesta confesión de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman es un tema que ha generado mucho debate y especulación. Aunque no hay una confirmación oficial,
lo cierto es que la química entre ellos en Pájaro Soñador fue innegable, y eso ha mantenido viva la llama del romance en la mente de los fans. La incertidumbre, la duda, la especulación, todo eso es parte de la magia de este tipo de historias. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Será que algún día sabremos la verdad? ¿O el secreto de Demet y Can permanecerá guardado en lo más profundo de sus corazones? Solo el tiempo lo dirá. O tal vez nunca lo sepamos. Y quizás esa sea la parte más emocionante. Pero bueno, lo importante es que hemos pasado un buen rato hablando de esto, ¿verdad? Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las series turcas, en sus secretos y en sus romances. Espero haberles mantenido enganchados hasta el final. Y ahora me gustaría ampliar un poco más el tema, explorando algunos aspectos que no hemos mencionado hasta ahora. *** La importancia de la química en las series turcas ***. La química entre los actores es un elemento crucial en el éxito de cualquier serie, pero en las series turcas, esta cualidad parece ser aún más importante. Los espectadores turcos y los de todo el mundo que siguen estas producciones son muy sensibles a la autenticidad de las relaciones. Esperan sentir la conexión entre los personajes, la pasión, el amor, la amistad. Si la química no existe, la serie fracasa. En Pájaro Soñador, la química entre Demet y Can fue el factor clave que convirtió la serie en un fenómeno. Lograron transmitir una sensación de calidez, de complicidad, de deseo que conquistó a la audiencia. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo contribuía a crear esa magia que nos hacía suspirar y desear que su amor traspasara la pantalla. *** El papel de los fans en las series turcas ***. Los fans de las series turcas son muy apasionados y están muy involucrados en la historia. No se limitan a ver los episodios, sino que analizan cada detalle, comentan en las redes sociales, crean fanfics, hacen montajes de vídeos y fotos. Son una parte fundamental del éxito de la serie. Los fans de Pájaro Soñador fueron especialmente activos. Crearon comunidades online, compartieron sus teorías sobre el romance entre Demet y Can, y apoyaron incondicionalmente a la pareja. Su entusiasmo fue un factor importante para mantener la serie en el candelero y para generar aún más interés en la historia. *** El impacto de las redes sociales ***. Las redes sociales han revolucionado la forma en que consumimos series y en que nos relacionamos con los actores. Hoy en día los fans pueden seguir a sus ídolos en Instagram, Twitter y otras plataformas, y estar al tanto de sus vidas personales y profesionales. En el caso de Demet y Can, las redes sociales fueron un arma de doble filo. Por un lado, les permitieron conectar con sus fans y mostrar su lado más personal. Por otro lado, también contribuyeron a alimentar los rumores sobre su relación y a generar una gran presión mediática. *** La presión mediática en el mundo del espectáculo ***. Ser una celebridad en Turquía, y en cualquier lugar del mundo, implica lidiar con una gran presión mediática. Los paparazzi, los medios de comunicación, los fans, todos están pendientes de cada paso que dan los famosos. La vida privada de Demet y Can se convirtió en un tema de interés público. Los medios de comunicación estaban constantemente persiguiéndolos, buscando cualquier pista que confirmara los rumores sobre su romance. Esta presión, sin duda, puede ser muy difícil de manejar y puede afectar la vida personal de los actores. La importancia de la privacidad ***. En este contexto, la privacidad es un tesoro. Es el derecho de cada persona a decidir qué aspectos de su vida quiere compartir con el público y cuáles prefiere mantener en secreto. Demet y Can han optado por mantener su vida privada alejada de los focos. Han preferido no confirmar ni desmentir los rumores sobre su relación, y han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Esta decisión es respetable y es un derecho que todos debemos defender. El futuro de Demet y Can ***. ¿Qué les depara el futuro a Demet y Can? Ambos tienen un gran talento y una gran proyección profesional. Siguen cosechando éxitos en sus respectivas carreras y tienen muchos proyectos por delante. En cuanto al amor, quién sabe. La vida es impredecible y el destino puede depararnos muchas sorpresas. Tal vez en el futuro Demet y Can vuelvan a coincidir en un proyecto, o quizás, cada uno encuentre la felicidad por separado.
Lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando con su talento. *** Conclusión final ***. En definitiva, la supuesta confesión de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman es una historia que nos ha mantenido en vilo y que ha despertado nuestra curiosidad. Aunque no hay una confirmación oficial, lo cierto es que la química entre ellos en Pájaro Soñador fue innegable, y eso ha alimentado la llama del romance en la mente de los fans. La especulación, los rumores, las teorías, todo forma parte de la magia de este tipo de historias. Y aunque quizás nunca sepamos la verdad, lo importante es que hemos disfrutado de esta aventura y que hemos compartido nuestra pasión por las series turcas. Agradezco a todos ustedes por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las series turcas. No olviden suscribirse al canal, darle a me gusta y dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.